buenas tardes a todos y todas, buenas noches a quienes nos acompañan también desde otras latitudes. Es un gusto recibirles en este espacio virtual de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Como en otros momentos lo he mencionado, desde hace más de un año, casi 2 años, hemos estado precisamente por la situación sanitaria mundial, nos hemos trasladado a algo que de alguna manera ya veníamos haciendo en los espacios virtuales, de tener nuestras aulas, nuestros seminarios y distintos tipos de actividades, entre ellas estos seminarios virtuales, estilo conferencias, donde conversamos de temáticas que tienen vigencia y que implican la labor teológica y la labor también pastoral de los distintos grupos e iglesias representadas en la Universidad Bíblica Latinoamericana y también para las personas que tienen interés en una reflexión crítica, en una reflexión también de un carácter bíblico con una hermenéutica distinta, ¿verdad? En esta ocasión vamos a abordar una temática con una compañera, profesora y amiga de esta casa de la Universidad Bíblica Latinoamericana, la profesora Esther Miquel Pericaz. Uno de los ejes, comentaba con la profesora Esther ahora antes de la grabación y con quienes estaban por acá, uno de los ejes transversales de nuestra universidad tiene que ver con la justicia ecológica, tiene que ver con no solamente una reflexión de escritorio, sino una reflexión que se aboque a la práctica del cuidado de la casa común y que implique también que la teología tenga un directo impacto a partir de estas prácticas, que sea alimentada nuestra práctica teológica y bíblica a partir de las experiencias y de la crisis que atravesamos a nivel mundial, de la crisis climática, y que nuestra reflexión colabore a esa incidencia social y a esa práctica con los proyectos como VL Verde, coordinado por varios estudiantes, por la profesora Carla Cole, que está por aquí, y también por los distintos estamentos de nuestra universidad que toma o que ha tratado desde hace ya bastantes años de tomar conciencia de esta situación. Entonces, como les decía, hoy nos acompaña la profesora Esther Miquel, que es licenciada en Matemática y Filosofía y doctora en Filosofía con su tesis doctoral sobre el trato de Jesús con pecadoras en el contexto de la ética antigua. Su ámbito de trabajo es sobre todo el Nuevo Testamento en su contexto social y cultural. Y el día de hoy, como ustedes vieron en la promoción, en la publicidad, nos explicará, tratará con nosotros, conversará, nos va a compartir el artículo sobre sol y lluvia en Mateo capítulo 5, versículos del 45 al 48. La generosidad indiscriminada de Dios, que está en la revista Reseña Bíblica, que la tengo aquí en mis manos, y que pueden buscar también en la biblioteca de nuestra universidad. Sean muy bienvenidos todos y todas quienes son parte de nuestra universidad y quienes hoy nos acompañan y que también son parte de este caminar. Y bienvenida, Esther, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profesor Zúñiga. Lo primero, quiero dar las gracias a la Universidad Bíblica Latinoamericana y especialmente a usted, al profesor Hansel José Zúñiga, por haberme invitado a ofrecerles esta charla, que es en torno a uno de los escritos que he realizado últimamente sobre ecología y Biblia. En este punto, antes de empezar, me gustaría decirles que su invitación me ha alegrado especialmente por el hecho de provenir de una universidad que, como acaba de decir, ha asumido como uno de sus ejes de enseñanza el tema de la justicia ecológica, que es un tema que me interesa de una forma muy profunda y en el que últimamente estoy centrando mis investigaciones bíblicas. El artículo sobre el que vamos a conversar es solo el primer fruto de este interés y que a su vez responde al deseo de aportar mi granito de arena en la lucha contra la destrucción medioambiental que nuestra forma de vida occidental, con su apuesta desorbitada por el crecimiento y el consumismo acelerados, está causando en nuestro planeta.
Como probablemente ya sepan ustedes, los científicos que llevan ya décadas avisando a la sociedad de que esta destrucción medioambiental nos está superando, han pedido ayuda a las instancias religiosas para que favorezcan el cambio de sensibilidad y de valores que es necesario adoptar para cambiar esta forma de vida occidental que amenaza la vida entera del planeta. Los científicos se han dado cuenta de que los datos fríos que ellos nos aportan no son capaces de modificar ni el sistema económico global ni los corazones de las personas cuyo consumismo alimenta el engranaje de este sistema. Para eso sería preciso tocar y movilizar las conciencias, algo que solo puede hacerse desde los ámbitos de la ética y la espiritualidad, en estos ámbitos donde las grandes tradiciones religiosas, y concretamente en nuestro caso el cristianismo, tiene ya mucho recorrido. Entonces, mi granito de arena se sitúa, por tanto, en el marco de las aportaciones que la tradición judeocristiana está intentando hacer para promover esos cambios necesarios de sensibilidad y de valores en el corazón de las personas. Y dado que yo me dedico a la Biblia, es en este campo de la exégesis bíblica donde procuro hacer mi tarea. Ahora bien, aquí tenemos un problema. Como ustedes saben perfectamente, una exégesis bíblica honesta no puede ignorar la enorme diversidad de textos y de puntos de vista que se han reunido en la Biblia, ni tampoco puede ignorar la enorme distancia cultural que nos separa de los autores y de los primeros destinatarios de los textos bíblicos. Esto implica que es imposible totalmente extraer de la Biblia una única forma de entender los problemas de carácter ecológico a los que nos enfrentamos los seres humanos del siglo XXI. Para empezar, tenemos que reconocer que la ecología, entendida como la entendemos, como el estudio de los seres vivos en interacción con sus entornos, no existía en la antigüedad, y que los impactos negativos de las sociedades humanas sobre el medio ambiente, aunque no eran desconocidos, es decir, hay datos de autores que revelan que ya había preocupación, pues por ejemplo, por la tala excesiva de árboles que producía el deterioro de las tierras. Sin embargo, aunque este impacto negativo de la sociedad humana sobre el medio ambiente no era desconocido, no es el tema principal de ningún escrito bíblico. Es decir, todo lo que podemos deducir de la sensibilidad ecológica de los autores que escribieron la Biblia y de sus destinatarios, lo tenemos que sacar, digamos, del contexto de referencias indirectas, porque ese tema no es un tema que les importara de una manera capital en esos escritos bíblicos. Entonces, por eso una lectura ecológicamente sensible, que intente hacer de los textos bíblicos, una lectura de los textos bíblicos que sea ecológicamente sensible, tiene que basarse, a mi entender, en dos tipos de estrategia. Es decir, la primera consiste en seleccionar y estudiar aquellos textos que puedan inspirar una sensibilidad y unos valores útiles para entender y afrontar la problemática ecológica nuestra, es decir, la de nuestros días. Es decir, aquí tenemos que seleccionar. La exégesis de este material puede servir y debe servir para la formación de actividad de los cristianos, es decir, de activistas cristianos en la lucha medioambiental. Y puede servir para ser utilizada en las celebraciones y encuentros de carácter religioso. Pero, como digo, esta primera estrategia consiste en seleccionar aquellos textos que nos sean útiles para eso. No nos vale cualquier texto. Como ya mencionaré, hay textos que no solo no nos valen, sino que, digamos, aportarían cosas negativas, es decir, serían contraproducentes. Y la segunda estrategia consiste en buscar y en estudiar textos o tradiciones donde podamos detectar algún tipo de relación entre la forma como los autores y los destinatarios entendían la naturaleza y las consecuencias que esa comprensión tenían en el ámbito de la ética y la justicia social. Este aspecto proviene de una perspectiva puramente histórica. Es decir, nosotros nos hemos hecho conscientes que el deterioro medioambiental que producimos no solamente afecta directamente a los animales y a las plantas, sino que acaba afectando a las sociedades humanas
y además está en la base de una gran parte de la injusticia social que hoy tenemos en estas sociedades humanas. Entonces, esta relación entre justicia medioambiental y justicia social, o injusticia medioambiental e injusticia social, que concretamente el Papa Francisco lo ha subrayado mucho, pues es un tipo de relaciones que podemos encontrar también en textos antiguos, en documentos históricos. Entonces, pensando en la Biblia como un conjunto de documentos históricos, no solamente documentos de fe, digamos, sino también documentos históricos, podemos investigar en qué textos encontramos que ya se producía ese tipo de relación. Ese tipo de relación entre lo que es un trato justo de la naturaleza con un trato justo de las personas en la sociedad, o un trato injusto de la naturaleza con un trato injusto de las personas en la sociedad. Esta estrategia exegética pretende ayudarnos a entender desde una perspectiva histórica esta relación. Un buen ejemplo de este tipo de exégesis es el que realiza la profesora Lidia Rodríguez en su artículo publicado en la misma revista que se publicó el mío, que es la revista Reseña Bíblica, el número 111, y el artículo de esta profesora se llama La tierra no está en venta, ecojusticia en Levítico 25. Lo menciono porque creo que es un caso muy representativo de un estudio en el que se ve cómo una cierta concepción de la tierra, en este caso es la tierra cultivable, pero evidentemente es parte del medio ambiente, implica una serie de medidas que impiden una injusticia social con los más desfavorecidos, ¿no? Mi artículo, el que vamos a comentar aquí, combina estas dos estrategias. Por una parte, selecciona un texto evangélico que, a mi entender, es ética y espiritualmente inspirador. Es decir, que nos puede servir para formarnos y para formar activistas cristianos y para celebrar nuestra fe y nuestra implicación en el cuidado de la tierra, en el cuidado de la casa común. Pero por otra parte también, en una de sus partes, muestra la conexión que existe entre la manera como ese texto entiende la relación entre Dios y la naturaleza creada y las consecuencias éticas, sociales y políticas de esta comprensión. El texto en cuestión es la caracterización que en Mateo 5, versículo 45, se hace de lo que se entiende como la perfección de Dios, y que está incluida en un dicho un poco más extenso del Sermón de la Montaña, que voy a leer a continuación. Todos se lo sabrán de memoria porque es un texto especialmente conocido y especialmente bonito y con mucho contenido, pero lo leo para que lo tengan en mente. Está puesto evidentemente en boca de Jesús en el Sermón del Monte y dice: habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. De este modo seréis dignos hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen también eso los publicanos? Y si recibís solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Vosotros sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este es todo el dicho, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en el versículo 45, ahora no tengo la numeración exacta, en el versículo en que dice: de este modo seréis dignos hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos. Es decir, esta es una caracterización de la perfección del Padre Celestial y que la describe precisamente diciendo que esa perfección consiste en que hace salir el sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos. Es decir, que es generoso de una forma indiscriminada, que da todo aquello que los seres humanos y todos los seres vivos necesitan para la vida, que depende del sol y de la lluvia fundamentalmente, lo da de forma indiscriminada. No se lo da solamente a los buenos y se lo quita a los malos,
no se lo da solamente a los justos y se lo quita a los pecadores, sino que lo da de forma indiscriminada a todos. Esta es, en esta caracterización de la perfección ética de Dios es en lo que me voy a fijar en el artículo y en esta reflexión que estamos haciendo ahora. Mi reflexión se va a dividir en tres partes, que son como las partes que considero importantes del artículo. La primera es simplemente reflexionar acerca de esto que acabo de decir, que Dios no usa a sus criaturas no humanas, en este caso el sol, la lluvia, pero como ya digo, del sol y de la lluvia dependen el resto de todas las criaturas, es decir, entonces pues no usa a ninguna criatura humana, a ningún ser de su creación para premiar o castigar a los seres humanos. La segunda parte se centrará en el hecho de que Dios ha creado una naturaleza ordenada y que respeta su autonomía. Aquí me voy a fijar en dos aspectos que me parecen esenciales en una ética ecológica, y es el valor intrínseco de las criaturas y el valor de la interdependencia entre todos los seres creados. Y en la tercera parte me voy a fijar en el hecho de que esta actitud indiscriminada de la generosidad de Dios implica una cierta noción de justicia social y de ética social. Pues empiezo con la primera parte. El sol y la lluvia ejemplifican aquí a todo el mundo creado, porque posibilitan la vida de los seres humanos y de todo el resto de los seres vivos. El hecho de que Dios haga salir el sol sobre buenos y malos y haga caer la lluvia sobre justos e injustos significa, por tanto, que Dios quiere que todos por igual recibamos los bienes necesarios para la vida y que, por tanto, Él renuncia a utilizar esos bienes necesarios para la vida como medios para premiar o castigar al ser humano. En el vocabulario teológico se diría, o podemos expresar esto, diciendo que el Dios del Sermón del Monte no usa a las criaturas no humanas como instrumentos de retribución moral. Es decir, la retribución moral es, bueno, pues que según si tú te comportas bien o te comportas mal, pues se te premia o se te castiga. Entonces, Dios, el Dios de Mateo, el Dios del Sermón del Monte, no utiliza a las criaturas no humanas para retribuir moralmente al ser humano. Una cosa muy importante y que se refiere a lo que he mencionado al principio es que esta idea no es compartida por muchos otros textos bíblicos. Por eso es necesario que cuando queremos hacer una investigación sobre las ideas ecológicas de la Biblia y aquellas ideas que nos van a servir para formarnos espiritualmente y éticamente, no podemos elegir cualquier texto. Es decir, hay muchos textos bíblicos del Antiguo Testamento y del Antiguo Testamento sobre todo, y del Nuevo creo que alguno, en el que sí se dice que Dios utiliza pues, la enfermedad o los terremotos o las sequías para premiar al ser humano o castigarle. Concretamente, en el artículo menciono uno de los textos más básicos de la fe judía, de la fe hebrea, en la que a la entrada cuando el pueblo elegido va a entrar en la tierra prometida, pues Dios le dice: si cumplís los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndolo de corazón y con toda vuestra alma, yo enviaré a su tiempo la lluvia a vuestra tierra, lluvia de otoño y de primavera, para que puedas cosechar tu trigo, tu vino y tu aceite. Yo daré a tus ganados hierba en los campos y comerás hasta saciarse. Pero tened cuidado, si os dejáis seducir, no os dejéis seducir ni os apartéis del Señor, sirviendo y dando culto a otros dioses. Porque si hacéis esto, el Señor se enfurecerá contra vosotros, cerrará los cielos y no habrá más lluvia. La tierra no dará fruto y vosotros pereceréis. Perdón.
Es decir, que en este texto, que es un texto fundacional de la fe hebrea, Dios dice que va a utilizar el sol y la lluvia precisamente para premiar o castigar al pueblo elegido. Entonces, queda claro que si queremos alimentar nuestro compromiso ético con la ecología, pues debemos buscar aquellos textos que nos sirvan para iluminar este compromiso. Y debemos saber que el conjunto de la Biblia no habla con una voz unánime, no habla con una voz unánime, y que hay textos en los que Dios utiliza a las criaturas no humanas para premiar o castigar a los seres humanos. Paso entonces al segundo punto. Al segundo punto, sobre todo se refiere a la manera como se entiende el Sermón del Monte expresa la perfección divina. Y que esta manera como la entiende da a entender, nos sugiere o indica que Dios no altera el comportamiento regular de sus criaturas. Esto es muy importante, es decir, Dios hace salir el sol al ritmo de los días y de las noches, y hace llover según el ritmo de las estaciones. Antes, al comienzo de la charla lo comentábamos, cómo ahora se están descomponiendo, digamos, los ritmos de las estaciones. Es decir, Dios en principio respeta el orden que Él mismo ha dado a su creación. Lo respeta, y por tanto respeta la autonomía del mundo. Respeta la autonomía del mundo. Esto implica que Dios quiere y por tanto valora cada una de las criaturas y cada uno de los fenómenos naturales y sus comportamientos en la manifestación que cada uno de ellos tiene en el conjunto del mundo. Esta idea, que está en el Sermón del Monte y está implícita en la manera como nos describen la acción de Dios, la perfección de Dios, se encuentra también expresada de forma poética en muchos salmos y en muchos escritos bíblicos de carácter sapiencial, donde en estos escritos se ensalza y se agradece a Dios el don de la armonía de la creación, el don del orden de la creación, así como la belleza y la regularidad con la que cada criatura actúa. Esto es importante, es decir, aquí quiero hacer un inciso porque un conjunto de textos que sí nos puede servir también mucho para inspirarnos en nuestra acción, en nuestra ética ecológica, digamos, son los salmos. En los salmos hay una visión de la creación mucho más rica que la que yo entiendo encontramos, por ejemplo, en Génesis 1 y 2, cuando Dios efectivamente crea el mundo, ¿no? Los salmos son unos textos que no sirven para transmitir información o doctrina, sino para alabar a Dios, ¿no? Y en ellos encontramos pues cómo las criaturas alaban junto con el salmista, alaban a Dios, cómo se ensalza su belleza, cómo se ensalza la colaboración, digamos, espontánea de las criaturas con Dios, ¿no? Entonces, nos da una visión del conjunto de la creación mucho más enriquecedora y mucho más valiosa, creo yo, que la que encontramos simplemente en Génesis 1 y 2, que es donde suele centrarse casi toda la discusión teológica en torno a la creación, por desgracia. En esta idea que encontramos expresada tanto en el Sermón del Monte como en los Salmos, se apoya, a mi entender, lo que son las dos grandes intuiciones que prácticamente todas las espiritualidades comprometidas hoy con el cuidado del medio ambiente o de la casa común comparten. Una de ellas es el valor intrínseco de todas y cada una de las criaturas, y otra es la interconexión que existe entre todas ellas, y el hombre, por supuesto, como una más entre ellas. Entonces, reconocer el valor intrínseco de las criaturas significa valorarlas por sí mismas, por el simple hecho de haber sido queridas por Dios, independientemente de que sean o no sean útiles al ser humano. Esto es enormemente importante porque va, digamos, contra la mentalidad tecnocrática y consumista de nuestra sociedad, que todo lo
es decir, no valora en sí misma ningún otro ser, sino es en función de su utilidad, ¿no? Por otra parte, reconocer la interconexión de todas las criaturas significa darse cuenta de que la armonía y el desenvolvimiento ordenado del mundo descansan sobre esa interconexión y que, por tanto, el mantenimiento de la vida humana y de cualquier otra especie está indisolublemente ligado al mantenimiento equilibrado de toda la creación. Probablemente hayan oído ustedes hablar de la hipótesis Gaia, ¿no? que se formuló hace ya bastantes décadas, pero que por parte de los científicos, y que entienden el planeta Tierra entero como un ser vivo que tiene un metabolismo en el que participa no solamente los seres vivos, las distintas especies vivas, sino también los gases que hay en la atmósfera, la composición de las aguas de los mares y de los ríos, incluso la composición de las rocas. Es decir, toda la Tierra, todo el conjunto terrestre es como un gran ser vivo que funciona debido a que todo su metabolismo, funciona correctamente. Hay un equilibrio metabólico, digamos, que permite que las distintas especies florezcan. Pero si nosotros, los seres humanos, destruimos esas interacciones entre todas sus partes, pues simplemente destruimos ese metabolismo del planeta, del gran animal planeta Tierra, y lo abocamos a su muerte, ¿no? Bien, la primera característica, la del valor intrínseco de todas las criaturas, tiene un carácter más exclusivamente espiritual o religioso, es decir, se fundamenta en la decisión de los creyentes de valorar y respetar como algo casi sagrado o sagrado el ser de todo lo que existe, ¿no? El segundo principio, el de la interconexión de todos los seres que existen, puede apoyarse también en la ciencia, porque, como he dicho, que los científicos no dejan de estar constantemente constatando y descubriendo nuevas formas de interacción entre los distintos seres vivos, entre los seres vivos y la parte mineral de la Tierra, entre todos los elementos que componen nuestro planeta, ¿no? Es decir, esta interconexión no solamente es una premisa que debemos asumir como básica para una ética medioambiental, sino que además está absolutamente corroborada por la ciencia, ¿no? En este punto me parece que es muy importante subrayar la afinidad que existe entre la actitud sapiencial que he subrayado y que comparte el Sermón del Monte, la actitud sapiencial respecto a la creación, y la de la ciencia actual, es decir, la de la ciencia actual que busca de una forma humilde y desinteresada ampliar sus conocimientos sobre el mundo. Esta ciencia que clasifico de humilde y desinteresada, que no es toda la ciencia, desgraciadamente, que se practica en nuestra sociedad, se parece a la actitud de los sabios y del salmista o de los salmistas, y a la actitud el Jesús del Sermón del Monte, en que ambas reconocen y contemplan o estudian con admiración las regularidades que sustentan la autonomía del mundo. Tanto una como otra son capaces de reconocer sus límites a la hora de conocer, y la parcialidad del conocimiento humano, e incluso son capaces de reconocer muchas veces los límites de ese conocimiento humano que limitan con el misterio de alguna manera, ¿no? Esta ciencia, que es una ciencia que yo considero que es absolutamente ética y ha sido absolutamente relevante para hacernos caer en la cuenta del peligro al que estamos sometiendo a la vida de todo el planeta, pues a esta ciencia le debemos ese conocimiento y le debemos habernos puesto, digamos, en alerta y habernos sacudido las conciencias para que actuemos, Pero esta ciencia que he llamado ética y que se parece a la actitud sapiencial que encontramos en la Biblia, contrasta con la actitud tecnocrática
de muchos otros científicos, ingenieros y personas que están al servicio de las grandes corporaciones. Esta actitud tecnocrática o esta tecnocracia, lejos de reconocer el valor intrínseco de las criaturas, considera que la naturaleza no es sino un conjunto de recursos materiales disponibles para ser consumidos o para ser transformados o incluso destruidos si eso nos resulta útil. Entonces, los seres humanos, ayudándonos de esta otra ciencia, de esta tecnocracia, perdón, ¿hay algún problema? No, ninguno. No. Pues valiéndonos de esta tecnocracia, abrimos minas enormes en la superficie de la Tierra, destruimos montañas, contaminamos ríos, contaminamos el mar, es decir, hacemos grandes destrozos simplemente porque consideramos que nos es útil, nos facilita la vida y, bueno, y enriquece de una forma desorbitada a esas grandes compañías, ¿no? Pues bien, es fundamental darnos cuenta de que la ciencia puede tener estas dos versiones y que las personas que queremos de alguna forma implicarnos éticamente e incluso políticamente en la lucha por la conservación del medio ambiente, debemos de saber distinguir entre la actitud científica que nos da los conocimientos suficientes para, o adecuados para entender las interconexiones entre todos los seres que componen el universo, y digo que es una ciencia que tiene unas actitudes éticas y cognoscitivas muy semejantes a la de la sabiduría de la Biblia, y esta otra ciencia tecnocrática que fundamentalmente se dedica a explotar la tierra, ¿no? Y que ni valora no reconoce el valor intrínseco de las criaturas y, por otra parte, normalmente también suele despreciar o incluso negar esa interconexión tan delicada y profunda que existe entre todos los seres y por la que es tan fácil que nuestra actitud, el maltrato que damos a algunas parcelas del mundo acabe repercutiendo en todo el resto del planeta, ¿no? Finalmente, paso al tercer punto que es en el que quiero hablarles de las implicaciones políticas y sociales de una imagen de Dios, de la imagen de Dios que encontramos en el versículo que estamos analizando, es decir, en el versículo en el que se dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y deja caer la lluvia sobre justos e injustos. Entonces, esta imagen de Dios tiene unas implicaciones políticas y sociales. Tiene unas implicaciones acerca de cómo las personas que asumen esta imagen de Dios o la contraria, cómo esas distintas actitudes se reflejan en la sociedad, en la manera como tratan a los distintos grupos sociales, ¿no? Independientemente de que pueda o no servir de inspiración para una espiritualidad o para una ética ecológica, esta última parte de mi reflexión quiere contribuir al conocimiento de los modos en que la justicia o la injusticia ecológica repercute en la justicia o la injusticia social, ¿no? Dicho en otras palabras, es un ejemplo muy interesante de cómo el trato que una sociedad da a la naturaleza está relacionado con el trato que da a sus miembros y a los diferentes grupos sociales que están integrados en ella, ¿no? Vemos así que la idea de que Dios utiliza a las criaturas para premiar o castigar a los seres humanos es sobre todo defendida por aquellas instituciones o aquellos grupos sociales que tienen poder para legislar y para definir el bien y el mal moral y lo que es justo o injusto desde el punto de vista legal. Es decir, estas instancias tienen, por tanto, poder para utilizar criterios sesgados a su favor, ¿no? De esta manera, los beneficios que obtienen los grupos con este poder para definir el bien y el mal, lo justo y lo injusto, pueden presentarlos como si fueran premios merecidos por su rectitud moral y por su legalidad. Es decir,
si en una sociedad hay un grupo que es el que legisla, que es el que moraliza, que es el que define lo que está bien y lo que está mal, y puede hacerlo sesgando esos criterios en su favor, pues ¿qué pasará? Que al final será beneficiada, ese grupo será el más beneficiado en esa sociedad y podrá justificar su éxito social por su rectitud moral. Es decir, yo hago la ley a mi favor, hago la ley como a mí me gusta, digamos, defino el bien y el mal como a mí me gusta, de manera que yo tenga más facilidad para beneficiarme y a su vez interpreto los beneficios que obtengo como si fuera un premio por mi rectitud moral. Esto pasa constantemente en todas las legislaciones. Es decir, pues por ejemplo, vemos cómo en relación pues con la propia justicia climática, ¿no? Es decir, cuántas personas están emigrando de sus países de origen y tienen que irse a otros países que no les quieren acoger. No les quieren acoger porque en esos países la legalidad dice que uno no puede entrar y no puede trabajar o no puede tener permiso de referencia si no cumple ciertas condiciones. Pues a lo mejor tener un cierto estatus social, poder acreditar cierta solvencia económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo las propias leyes están sesgadas en favor de unos grupos, unos países, unos estratos sociales, y eso permite que esos estratos sociales digan lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es legal y lo que no es legal, y por tanto perjudiquen a aquellas personas que no pueden cumplir esos criterios, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues en España está penalizado el vender en la calle sin un permiso especial. Entonces, muchas personas que no tienen recursos, no tienen dinero para montar una tienda y pagar los impuestos y venden en las calles sobre una manta, pues entonces los pueden detener o los pueden multar, etcétera, etcétera. Es decir, son unas leyes sesgadas a favor de los poderosos, de las personas que tienen dinero y que criminalizan a personas que simplemente no pueden cumplir esa legalidad, no por mala fe ni porque sean inmorales en ningún sentido, sino simplemente porque no tienen los medios para hacerlo, ¿no? Entonces vemos cómo la idea, la imagen de un Dios que se niega a utilizar los beneficios producidos por la creación, que en definitiva son todos los beneficios que podemos tener los seres humanos, pues un Dios que se niega a utilizar esos beneficios necesarios para la vida como un criterio de retribución moral, no puede nunca justificar a este tipo de sesgo legal que favorece a unos y perjudica a otros. Vemos además cómo a lo largo de toda la historia, precisamente las personas que son más proclives a defender que Dios retribuye moralmente en esta vida, y cuando hablan de esto, pues se habla de enfermedades, de catástrofes, de sequías, de desastres, es decir, cuando las personas creen que los perjudicados por este tipo de desastres o de fenómenos naturales son aquellos a los que Dios quiere castigar, pues este tipo de personas suelen ser aquellas que tienen el poder de definir la legalidad o la ilegalidad, el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Entonces, vemos cómo en este caso, en este texto, nos sirve también para ilustrar esta relación que se encuentra en muchos otros ámbitos entre la manera como una sociedad o un grupo humano entiende y trata la naturaleza, en este caso a través de la imagen de Dios creador, y cómo trata a la sociedad. Bueno, yo terminaría aquí. Si ustedes ya quieren hacerme algunas preguntas o plantear cuestiones que pueda desarrollar un poco más. Muchas gracias, Esther, por la exposición, por la explicación.
Y ese es el espacio entonces para que podamos plantear preguntas, comentarios, que planteemos alguna ampliación. También vamos a estar, estamos monitoreando las redes sociales para las preguntas y saludos también que están en nuestras redes. Entonces, no sé si alguien quiere comenzar con alguna pregunta, comentario. Siempre al comienzo es más complicado romper el hielo. O si se quiere alguna aclaración de algún punto que no se haya entendido bien. Muy bien, aquí tenemos a Carla. Carla Cole es la directora de la Escuela de Ciencias Teológicas. Hola Carla, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Esther. Me parece muy provocadora su presentación. Nos permite pensar de diferentes ángulos. Yo tengo una pregunta un poco, algo que he trabajado con mis estudiantes. Hay un filósofo que se llama Timothy Morton, que escribió un libro que se llama Ecología sin Naturaleza. Y el argumento es que el concepto en sí de naturaleza es lo que nos impide desarrollar una conciencia ecológica. Y usted usa el término en algunos momentos en su presentación, entonces quería, porque es un término que no tiene un equivalente en la visión bíblica, digamos. Entonces, no sé si tiene algún comentario al respecto. Sí, es algo que viene muy interesante. Efectivamente, hay muchos filósofos y antropólogos, y bueno, en parte comparto esa idea, que rechazan el término naturaleza, porque en el pensamiento occidental hemos opuesto la naturaleza a la sociedad. Es decir, entonces, esa dicotomía entre naturaleza y sociedad precisamente justifica de alguna forma la explotación de la naturaleza por el ser humano. Se ha visto como en muchos grupos humanos que no han pasado por la revolución industrial, sobre todo en tribus amazónicas y en otros muchos grupos humanos, digamos que no pertenecen a nuestra civilización moderna occidental, esa distinción entre sociedad y naturaleza no existe. Es decir, digamos que ellos viven en medio de la naturaleza, tienen su casa, su pueblo, y la continuidad entre lo que es el grupo humano y el entorno es continuo. Y efectivamente yo comparto esta idea. Lo que pasa es que a la hora de hablar y a la hora de explicar, entendernos dentro del mundo occidental, es muy difícil suprimir totalmente el término naturaleza. Como habrán visto, muchas veces se utiliza un medio ambiente, otras veces se utiliza el planeta Tierra, pero a veces pues, se nos escapa la palabra naturaleza y es realmente difícil suprimirla de nuestro lenguaje. Entonces, siempre que he utilizado el término naturaleza, con él me quiero referir al conjunto de todos los seres que componen el mundo, digamos, humanos y no humanos. Es verdad que cuando nos movemos dentro del mundo de la exégesis bíblica, tenemos la posibilidad, y también la he usado, de utilizar el término creación. Entonces, ese es el término adecuado cuando estamos hablando de textos bíblicos y cuando estamos hablando también a personas que creen en un Dios creador. Es decir, entonces, pues bueno, podemos utilizar ese otro término en lugar de naturaleza. El problema es que a veces nos dirigimos a personas, estamos hablando en ámbitos que no son estrictamente bíblicos, o nos estamos dirigiendo a personas que no tienen por qué compartir una fe bíblica en un Dios creador, y entonces, ya digo, a veces es difícil suprimir totalmente el término naturaleza. Pero el problema que usted menciona es muy claro y sí, esa oposición entre sociedad y naturaleza está muchas veces en la base de ese derecho que nos hemos arrogado los seres humanos
a utilizar la naturaleza como un mero conjunto de recursos disponibles, es decir, como para nuestro uso, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Muy bien. No sé si alguien más quiere participar, quiere hacer alguna pregunta o pedir algún comentario. Eli, sí, te escuchamos. Bueno, también agradecerle mucho a la profesora Esther por esta reflexión. Creo que hay una serie de elementos que a mí me llaman la atención. No tengo pregunta, pero solo quería mencionar que en un punto que me llama mucho la atención y me parece muy productivo para la discusión sobre este tema es lo que señala de la afinidad entre la actitud sapiencial y lo científico, ¿verdad? Porque tendemos a separar estos ámbitos, ¿verdad? Ciencia y la espiritualidad, los textos bíblicos, etcétera, etcétera. Y creo que poder ver estas similitudes y un poco la naturaleza, ¿verdad?, de la ciencia como algo que también está explorando, buscando, reconociendo sus límites, al igual que la literatura sapiencial lo hace. Y lo otro es esta conjugación entre la dimensión de la espiritualidad ecológica, por decirlo así, y la justicia, ¿verdad?, que involucra a todos los seres, todo el mundo creado, y que estamos vinculados, es decir, la justicia para la creación nos involucra, es justicia para las personas que vivimos en la creación, y creo que eso es algo que a veces perdemos en estas discusiones, ¿verdad? Lo importante de la articulación de esas dimensiones. Nada más quería, y me encanta ver este versículo de esta manera, porque yo trabajo Antiguo Testamento y hay siempre ese problema con el tema de la retribución, ¿verdad? Y el castigo a través de la naturaleza, y que se entiende en ese contexto, ¿verdad? En el contexto vivido, pero que es un problema para quienes leemos los textos hoy. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias por su comentario. La verdad es que bueno, yo me procedo originalmente de un contexto científico y conservo muchas amistades en ese contexto, y la verdad es que siento una gran admiración por aquellos científicos que se enfrentan a su objeto de estudio con esa humildad y esa admiración, de intentar entender más profundamente cómo funciona el universo y tal, pero que reconocen con mucha sabiduría, los límites de su ciencia. Es decir, reconocen que la ciencia actual, pues por ejemplo, la ciencia actual es fundamentalmente matemática, es decir, se expresa en términos matemáticos. Entonces, eso puede captar unos aspectos del mundo, pero no todos. Entonces, los propios científicos se dan cuenta de que su conocimiento no abarca todo el mundo. Y entonces está muy lejos de esos reduccionismos que son más propios de la mentalidad tecnocrática, esos reduccionismos que dicen, el amor no es más que hormonas, la vida no es más que ácidos nucleicos, las emociones no son más que reacciones del cerebro. Cada vez que se dice no es más que, es decir, esos reduccionismos científicos no son propios, no son compartidos por los más grandes científicos de este momento. Es decir, los más grandes científicos de este momento tienen una amplitud de miras mucho mayor. Lo que pasa es que la ciencia reduccionista es muy apropiada para la tecnocracia, que lo único que quiere es utilizar el mundo, es decir, como un recurso que yo puedo partir en trocitos, puedo destruir, puedo recomponer, es decir, como mera materia inerte a mi disposición. Entonces, esa mentalidad de reducir todo a materia inerte es conveniente, digamos, interesa a la mentalidad tecnocrática, que es la que nos está destrozando el mundo. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Creo que Pablo levantó la mano. Pablo, tienes la palabra. Sí, bueno, buenas noches, buenas tardes, Esther, un gusto escucharte nuevamente. Espero que no me traicione la conexión a internet, que está medio inestable. Una pregunta que me surgió de una frase que dijiste
al pasar cuando mencionabas la importancia de los salmos en la reflexión bíblica relacionada con la ecología, y decías que por desgracia estaba, toda esta reflexión estuvo muy centrada en Génesis 1 y 2. Digamos, me llamó la atención esto de por desgracia. ¿Por qué pensás, qué es lo que pensás que se pierde solamente reduciéndolo a Génesis 1 y 2? Pues sí, porque bueno, pues Génesis 1 y 2 es decir, es la descripción de la historia de la creación, ¿no? Y en relación con el tema de la ecología, pues se discute constantemente y no sé, y yo creo que ya de una forma aburridora, como dicen en algunos sitios, pues si hay no me acuerdo cuál versículo es, en el que Dios da poder a los seres humanos para utilizar todos los demás seres, ¿no? Entonces se discute si eso es un poder para utilizar las demás criaturas como ellos quieran, o si se trata más bien de cuidar la creación como si fuera un jardín y tal. Y yo creo que esa discusión está focalizando demasiados esfuerzos por entender la visión judeocristiana de la creación, que no se reduce a la descripción mítica del acto original de la creación del mundo, sino que yo creo que se debe entender de una forma mucho más amplia como la relación de Dios con su creación, es decir, con el conjunto de todas las criaturas, la relación de Dios con su creación y con los seres humanos, ¿no? Y entonces ese tipo de relación está expresada de una forma muchísimo más bella y muchísimo más rica en los salmos y en la literatura sapiencial, que no se ocupa para nada del origen en el tiempo, digamos, de las criaturas, sino pues de cómo las criaturas interaccionan entre ellas, cómo el universo entero alaba a Dios, de la belleza de ese universo. Por otra parte, los salmos, pues como decía también, es una literatura que no pretende enseñar, no pretende dar doctrina, no pretende alabar, celebrar. Y entonces eso también para personas que queremos implicarnos en la lucha por la conservación de la casa común, que consideramos digamos, una obligación o deseamos desde el punto de vista ético cuidar la tierra, pues esa literatura nos sirve mucho. Yo creo que falta explorarla. Es decir, por una parte, creo que la Biblia está todavía poco presente en la formación de activistas cristianos por el medio ambiente. Hay más discurso teológico que reflexión bíblica o contemplación bíblica, digamos, o exégesis bíblica. Y por otra parte, incluso dentro de lo que hay ya, de los estudios que ya hay de exégesis bíblicas relacionados con este tema, pues los salmos y la literatura sapiencial está poco explorada y es muy rica. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Sí, justamente ahorita que estaban conversando de eso, puse en el chat porque en el año 2016 nuestra revista Vida y Pensamiento se dedicó al tema de la ecología y su dimensión político-teológica. Curiosamente, lo que decía Esther, y en el artículo de la revista Reseña Bíblica lo menciona, acerca de ese criterio antropocéntrico que está muy marcado en el Génesis. En el Salmo 104 eso se diluye y desaparece. No está ese antropocentrismo, entonces hay una particularidad en esa reflexión. Me acordé cuando estaba leyéndolo por la revista Vida y Pensamiento que les coloqué allí, que es de acceso gratuito también. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Y no sé si hay más preguntas, algún comentario. ¿Puedo compartir lo de Facebook, profe? Sí, claro. Gracias, Karen. Ok, tenemos saludos de Suce Rosales desde Guatemala, que dice qué privilegio escucharle, muchas gracias y abrazos. De Whiskitú, Guaitana, Antonio, saludos fraternos al profesor Hans.
Tenemos también 3 comentarios de 2 personas. El primero es de Ayehara, que dice: se utiliza el significado atribuido a Dios para utilizar el poder según los intereses de quien lo ostentan. Aye también dice: reduccionismos científicos que se remiten al cuerpo físico, pero lo espiritual nada tiene que ver. Hay otro comentario, de nuestra profesora Violeta Rocha, que dice: gracias por su exposición. La realidad de los extractivismos nos muestran esa injusticia ligada al capitalismo y su avaricia. Hay que hacer también un análisis de lo económico justamente con los textos bíblicos. Y comparto esta pregunta de Alevegaz Piruetas, que dice: buenas tardes, muchas gracias, profesora Esther. ¿Qué sucede con las hermenéuticas coloniales del Antiguo Testamento que han sido utilizadas como justificación de castigo a ciertos pueblos a través de la naturaleza? ¿Y cómo desarraigarlas? Bueno, ¿cómo desarraigarla? Yo desgraciadamente no lo sé. Me imagino que es un proceso muy largo. Pero yo creo que la centralidad que ahora empieza a tener el tema ecológico, digamos, el mundo occidental se está dando cuenta de que no puede seguir por este camino y de cómo su manera supuestamente científica reduccionista de entender el mundo está llevando a matarlo, digamos. Entonces, esto da una nueva oportunidad a otras culturas, a culturas que habían padecido el colonialismo y a culturas que se habían salvado del colonialismo, en parte pues marginándose, pues como muchas culturas indígenas, ¿no? Es decir, entonces, el interés por la ecología está poniendo en valor muchas culturas que habían sido relegadas, porque ellas sí han sabido tratar bien a la naturaleza, sí han sabido encontrar formas de vida compatibles con el equilibrio natural. No han hecho esa distinción entre sociedad y naturaleza, y entonces no se han erigido ellos en los protagonistas, digamos, de todo lo existente, ¿de acuerdo? Y entonces hay muchos antropólogos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Viveiros de Castro, ¿no? Un antropólogo brasileño, que están poniendo en valor las culturas, la forma de pensar el mundo de las culturas indígenas, y están buscando formas de aprender de ellas, de establecer un diálogo igualitario con ellas y aprender de ellas de alguna manera. Entonces, bueno, esta tendencia puede servir para contribuir a la descolonización de todas estas culturas y a poner en valor otras maneras de ver el mundo que se han revelado ser mucho menos destructivas que la nuestra. El artículo que comentábamos antes al principio con el profesor Zúñiga, que hay también en el mismo número de Reseña Bíblica 111, el artículo de Miguel Ángel Cadenas y Manolo Berjón, pues de alguna manera utiliza la cosmovisión de algunos pueblos amazónicos para una interpretación de un texto evangélico y extrae de ese texto evangélico muchos aspectos que desde una mentalidad occidental no hemos sabido captar. Pero bueno, es un tipo de exégesis que de alguna manera viene a corroborar que se está empezando a poner en valor estas otras formas de conocimiento distintas a la del mundo moderno occidental y que pueden ser muy valiosas para afrontar la crisis medioambiental en la que estamos inmersos. Muchas gracias, profesora. Tal vez a mí particularmente, yo nada más quería hacer una pregunta muy, muy concreta. En el Evangelio de Mateo uno encuentra la contraposición entre distintas imágenes de Dios.
y aplicándola a la situación que estamos hoy día discutiendo sobre la crisis ambiental, sobre la situación ecológica, también una imagen particular de Dios ha sido ligada al derecho de la explotación, de lo que preguntaba Alejandra en el comentario del Antiguo Testamento, inclusive en algunos textos del Nuevo Testamento. Pero al parecer el concepto que Mateo utiliza en el Sermón de la Montaña de justicia, ¿verdad? No tiene que ver con una cuestión retributiva, sino más bien con algo más distributivo que se ve allí. Esto tiene alguna, o digamos, hoy día en la reflexión de distintos grupos de iglesia y demás, ha tenido más eco. ¿Ha conocido usted experiencias de iglesias, de tradiciones, de grupos que traten de leer los textos bíblicos desde esta otra imagen de Dios? ¿O se ha quedado mucho en el ambiente académico? ¿O qué experiencia ha tenido al respecto? A ver, en el campo de la ecología estamos viendo, es decir, por ejemplo, ¿qué otras imágenes de Dios se contrapondrían a esta del Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo? Un poco para situarme un poco con respecto a esta pregunta. Digamos, en el texto propiamente dicho uno encuentra la reflexión de, por ejemplo, de los grupos enfrentados en conflicto allí. Generalmente la sinagoga con la cual Mateo está discutiendo, ¿verdad? O su comunidad está discutiendo, tiene una imagen de Dios distinta de la que Jesús propone en los 5 discursos, por ejemplo. Entonces, también ese tipo de lectura está presente en estas lecturas más coloniales de los textos del Antiguo Testamento. Yo la verdad es que personalmente no conozco muchos grupos cristianos que utilicen un tipo de exégesis o de otra. Yo en relación con la exégesis bíblica creo que debemos tener mucha libertad, mucha libertad para buscar aquello que nos inspira. Es decir, evidentemente los textos bíblicos han sido escritos hace mucho tiempo, han confluido en ellos muchos puntos de vista, incluso hay autores que creen que los evangelios no han sido escritos por un solo autor, sino por comunidades o que han tenido distintas etapas. Entonces, no podemos hacer como los fundamentalistas, digamos, intentar sacar una doctrina clara y única y precisa sobre cada una de las cuestiones que podemos plantear a un escrito bíblico. Mi actitud es buscar, bueno, por una parte, ver los textos bíblicos como documentos históricos y en ese sentido hacer una investigación de tipo histórico que nos puede servir para contextualizar esos mismos textos, para contextualizar a la persona de Jesús, para contextualizar el nacimiento del cristianismo, es decir, estudios desde perspectivas históricas y por otra parte, digamos, a nivel creyente, pues elegir aquellos textos que nos inspiran, aquellos textos que nos sirven y entonces remitirnos a ellos, no para reducir nuestra fe a ese texto ni para pretender que todo aquello que hagamos tenga que derivarse de ese texto, sino pues para encontrar inspiración y fortaleza en él. Y yo lo veo así de simple. Perfecto. Milton tiene una pregunta, la escribió en el chat, pero no sé si quieres decirla de manera oral, ya que estás en la sesión de Zoom. Milton. Gracias, muy amable Hansel y a la profesora Esther por su buena exposición. Creo que entendí que desde la perspectiva colonialista, los opresores utilizan textos del Antiguo Testamento como pretexto para justificar sus acciones en contra de comunidades menos favorecidas y de los pobres.
Y mi pregunta es si también podemos, en contraparte hermenéutica, utilizar textos del Antiguo Testamento donde los opresores fueron castigados por la naturaleza. Quizás se me viene a la mente así rápidamente, algo rápido, de la salida de Egipto y la caída del faraón y su ejército opresor. Vale, gracias por la pregunta. Yo creo, es decir, yo soy partidaria de la actitud precisamente del Jesús del Sermón del Monte, que presenta un Dios que no utiliza, es decir, que no retribuye moralmente valiéndose de las criaturas, es decir, un Dios que no está detrás de los desastres naturales para castigar a unos o premiar a otros. Es decir, entonces, esa es la imagen del Dios que propone Mateo en el Sermón del Monte, en boca de Jesús, evidentemente, y evidentemente se contrapone a otras imágenes de Dios que premia y castiga al bueno y al malo, usando como medio de premio o de castigo pues las criaturas y los procesos del mundo creado o de la naturaleza, aunque tenga que utilizar en este momento ese término, ¿no? Entonces, yo no sería partidaria de utilizar ni unos textos del Antiguo Testamento que nos puedan servir para condenar a agresores, a los colonizadores, ni usar tampoco otros textos para condenar la moralidad de los colonizados, por ejemplo. Es decir, que eso se ha hecho, históricamente se ha hecho. Es decir, históricamente Occidente, cuando ha colonizado y ha cristianizado otras culturas, pues ha utilizado muchas veces algunos textos para justificar esa colonización. Bueno, esto también ocurre pues, en el tema del género, ¿no? Es decir, se ha utilizado muchas veces algunos textos del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo Testamento, de Pablo, para justificar la subordinación de la mujer al varón, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy partidaria de utilizar ni unos ni otros, sino de la imagen de un Dios que no se vale, es decir, que no retribuye moralmente utilizando estos medios, es decir, que no manda una sequía para castigar a este pueblo porque ha sido malo y manda un año de cosechas buenas a este otro porque ha sido bueno, sino que es un Dios que da lo necesario para la vida a todos sin discriminar, a buenos y malos, a justos y injustos, a los de un país y a los de otro, porque hemos de pensar que el sol y la lluvia son la base, digamos, la base de la vida en la tierra. Entonces, cuando el Dios de Mateo se presenta como el Dios que da lluvia y sol, calor y agua a todo el mundo, indiscriminadamente está diciendo que es un Dios que da lo necesario para la vida a todos sin igual, independientemente de su calidad moral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en general los seres humanos queremos justificar nuestra situación, cuando tenemos una buena situación social, queremos justificarla. Entonces, queremos poder decir que nos la hemos merecido, que si yo tengo riqueza, si yo tengo salud, si yo tengo un bienestar, es porque me lo he merecido. Pero ese afán y aquel que padece hambre, que no tiene casa, que no tiene trabajo, pues es un vago, no se ha preocupado de formarse, se lo ha merecido. Es decir, los seres humanos, desgraciadamente, tenemos una tendencia a autojustificarnos, ¿no? Y en ese sentido se utiliza mucho la doctrina de la retribución moral para que los poderosos, aquellos que realmente viven mejor porque tienen poder, se puedan justificar. ¿Y cuál es el mecanismo? Pues creer en un Dios retribuidor y a su vez, digamos, definir la ley, el bien y el mal en función de lo que a mí me beneficia. Es decir, si yo digo que es legal, solo es legal vender en una tienda y no es legal vender en las aceras de las calles, pues entonces automáticamente yo que tengo dinero para montar una tienda, soy legal, soy bueno, y el que no tiene dinero para montar una tienda y vende en una manta
en una acera, pues es ilegal y por tanto merece ser multado o expulsado. Entonces, esa es la dinámica que solemos utilizar los seres humanos, pero que la imagen de Dios proclamada en el Sermón del Monte, en este versículo que hemos estado analizando, precisamente la corta, la obstruye, impide que si aceptamos esa imagen de Dios que es igualmente generoso con todo el mundo, pues impedimos este tipo de argumentación que nos lleva a justificar la injusticia social, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, gracias. Muy amable por su comentario, su respuesta. Muy amable. Muchas gracias, Milton y Esther. Tenemos una pregunta más de Marcos por acá. Marcos, no sé si la quieres formular de viva voz o la leo. Ok, no tiene micrófono. Marcos coloca aquí una afirmación y después una pregunta, pero que de la realidad que los cambios climáticos están castigando a todo el mundo. Interpreto que está hablando de precisamente la consecuencia, ¿verdad? Son de Dios en el sentido de resultados lógicos. Esa es la pregunta que plantea y al final creo que en parte ya lo has venido respondiendo también. Bueno, sí es verdad que el cambio climático y la crisis medioambiental al final nos está afectando a todos. Durante mucho tiempo parecía que solamente afectaba a ciertas partes del mundo habitado y normalmente las sociedades más avanzadas se creían libres de esos efectos. Y hoy día vemos que cada vez nos está afectando más a todos. Con todo, es verdad que hasta el momento las consecuencias de estos efectos son bastante distintas para unos y para otros. Primero, los países menos desarrollados tienen menos armas para combatir estos efectos. Es decir, pues, por ejemplo, sube el nivel del mar, o hay más inundaciones, o hay más tormentas. Pues si un país tiene unas infraestructuras más débiles que otro, pues ocurrirán desastres mayores en ese país que en otros que tienen unas infraestructuras más resistentes. Eso, por ejemplo. Pero además es que hay un círculo vicioso tremendo, y es que las grandes industrias y corporaciones que explotan la tierra y son las más culpables, digamos, las más responsables del deterioro medioambiental, que son, pues, por ejemplo, las mineras, las grandes empresas de la alimentación, las petroleras, pero, por ejemplo, las grandes empresas de la alimentación, pues esas grandes empresas precisamente van a buscar sus materias primas, van a buscar tierras para cultivar, tierras para criar ganado a países menos desarrollados. En esos países menos desarrollados destruyen la tierra, contaminan las aguas, secan los ríos, etcétera, etcétera, con esta forma de explotación industrial, y luego venden esos productos muy baratos en los países ricos. Entonces, digamos que los países ricos, los países más desarrollados, se están beneficiando de momento de los productos que producen esas grandes empresas, y esas grandes empresas están destruyendo la tierra, los ríos y el medio ambiente de los países menos desarrollados. Y encima, muchas veces, cuando destruyen ese medio ambiente de los países más desarrollados, están destruyendo los medios de subsistencia tradicionales de la gente que allí vivía. Muchas veces los campesinos se encuentran que se han quedado sin agua porque una gran empresa agrícola está absorbiendo toda el agua de la zona, y entonces está desecando toda la zona. O les han contaminado, o los pescadores del Amazonas, los pueblos del Amazonas que viven fundamentalmente de la pesca, pues las petroleras les están contaminando el río, con lo cual los peces se mueren e incluso si comen su carne enferman. Entonces, estas personas que vivían de una forma tradicional, respetando un equilibrio con su medio ambiente, pues
pierden sus tierras, pierden su medio de vida y se ven muchas veces obligados a contratarse como pioneros o como jornaleros de esas grandes empresas que les han destrozado su modo de vida. Entonces vemos cómo esa destrucción medioambiental está afectando mucho más a unas zonas del mundo que a otras, a unos países que a otros, a unas sociedades que a otras. Al final, si seguimos con este ritmo, nos afectará a todos, nos afectará a todos, pero de momento la contaminación medioambiental, la destrucción medioambiental está introduciendo nuevos factores de desigualdad social en el mundo. Entonces, eso es importante. Y la segunda parte de la pregunta era sobre si, o al menos, vamos a ver que lo tengo. La primera parte era una afirmación que es la que he intentado un poco matizar. Sí, la segunda dice, ¿son de Dios en el sentido de resultados lógicos? Bueno, evidentemente hemos hablado que en la misma idea de Dios que está implícita en la descripción, en el texto de Mateo que hemos estudiado, Dios respeta la autonomía del mundo. Es decir, Dios, haya sido como haya sido la creación, que realmente pues, el texto del Génesis es un texto de tipo mítico, evidentemente, no vamos a creer en una creación en 6 días, pero sea como haya sido la voluntad de Dios de que exista el mundo, ¿no? La efectividad de esa voluntad, pues el mundo tiene una serie de leyes que lo ordenan, una serie de leyes que los físicos estudian, y hemos visto cómo la imagen de Dios presentada por Mateo es un Dios respetuoso con esas leyes. Dios hace que el sol salga todos los días, es decir, con su ritmo habitual, con su ritmo natural, que caiga lluvia cada estación en función del viento. Es decir, Dios da la lluvia y el sol a todos por igual, precisamente valiéndose de su respeto hacia las leyes de la naturaleza, hacia las leyes que él mismo, el orden que él mismo ha imprimido en la creación. Evidentemente, si el ser humano interfiere en esas leyes, pues destruye esa creación y de forma, digamos, automática o de forma, bueno, siguiendo la pauta de ese orden y esas leyes, pues acabaremos perjudicados todos y por tanto, de cierta manera se puede decir que ese será nuestro castigo, será el castigo de toda la civilización occidental, el que llegue un momento que no vamos a poder vivir sobre esta tierra. En ese sentido sí se podría decir que es un castigo, pero no es un castigo directamente querido por Dios, sino más bien directamente querido por nosotros. Es decir, Dios, el Dios de Mateo se limita a respetar las leyes que él puso. Si nosotros utilizamos esas leyes en contra nuestra, pues Dios ahí no está interviniendo. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, él ha comentado aquí en el chat sobre hablar de la venganza de Dios no funciona en esta condición y demás, como lo has expuesto. Quisiera, en nombre de la Universidad Bíblica, agradecerles a todos y a todas, en particular a la profesora Esther, por este tiempo que hemos invertido y que hemos disfrutado también comentando, y cerrar tal vez con una idea que se ha reiterado en las preguntas y se ha comentado. En el artículo la profesora dice en la página 57 que en lugar de hacer de este poder un instrumento de retribución moral, el Dios de Mateo lo usa de forma graciosa para garantizar a todas las personas las condiciones básicas de la vida, independiente de cuál sea su cualidad moral. Y creo que es una idea que engloba y que puede cerrar muy bien muchos de los elementos que hemos conversado esta tarde. Esther, muchísimas gracias por la participación y siempre eres bienvenida en nuestra casa. Muchas gracias por la invitación y he disfrutado mucho de esta conversación con ustedes. Gracias. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias a todos y todas. Que la pasen muy bien. Feliz tarde y feliz noche. Gracias. Hasta luego.